Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Báez con todos los protagonistas de nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en RRPP Radio. Hoy vamos a dialogar con Gabriel Saadi. Gabriel es director de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Abierta Interamericana y además es el representante en América Latina, mejor dicho en Uruguay, en Argentina, del Monitor de Relaciones Públicas. Gabriel, bueno, gracias por recibirnos. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, para hablar de un estudio relevante que radiografía la profesión a escala latinoamericana. Sí, es uno de los estudios, quizás el estudio más horizontal, más profundo y de mayor seriedad de investigación, ¿no? Así que bueno, contame cuáles han sido las características del último estudio que han hecho y sobre qué han hecho el foco. Bien, permíteme hacer una muy breve caracterización de la relevancia de este estudio en términos longitudinales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estudios longitudinales? De estudios que se repiten anual, o en este caso bienalmente, cada 2 años, y en realidad lo que hace es trabajar continuamente algunos tópicos de relevancia, en este caso de nuestra profesión a escala latinoamericana, y agrega algunos ítems, algunos puntos, algunos tópicos, edición tras edición. En esta edición del 2018-2019, las anteriores fueron en 2016-17, 2014-2015, algunos temas se mantienen, algunos temas ligados con cuestiones salariales, con temas estratégicos en la opinión de los profesionales, y otros temas se agregan, como por ejemplo en esta última edición Fake News, en la edición anterior Big Data, automatización, es decir, son temas que viven por la novedad y por la coyuntura. Claro, la coyuntura, temas bien candentes, bien vigentes. Sí. Big Data no perdió relevancia, por supuesto, en 2 años, pero el tema de la fake news es una cuestión que explotó en el último tiempo, entonces se piensa interesante volcar ese tipo de temáticas y siempre en la opinión de los profesionales. Este es un estudio de percepción de profesionales. Es un estudio que trabajó con una muestra final de 1.165 profesionales en América Latina. Es una muestra no representativa, pero es una muestra significativa, estadísticamente relevante, significativa en ese sentido. Y bueno, en ese contexto suponemos que es un estudio que, al igual que los que se hacen de similar tenor en Europa, en Norteamérica y en Asia-Pacífico, es un estudio muy interesante para el consumo de los profesionales y de los académicos. Uno de los temas mencionaste fue fake news. ¿Qué me puedes comentar? ¿Qué es lo que han notado en cuanto a la relevancia que tiene para las empresas el tema ahora? Bien. Es un tema que está siendo debatido en cada uno de los 19 países que formaron parte de este estudio. Es un tema de relevancia, es un tema que está siendo discutido, que está teniendo una incidencia en la esfera pública. Pican en punta aquellos países que vivieron el año pasado periodos electorales, en detrimento de los que no, con lo cual hay una tendencia ahí que por supuesto habría que seguir, pero hay una leve paradoja o contradicción o ítem por resaltar, y es, más allá de que es un tema debatido y de interés para los profesionales de la comunicación estratégica, relaciones públicas, lo cierto es que no hay una afectación cotidiana en el día a día del trabajo de esos profesionales, al menos en lo que ellos perciben que es obviamente este estudio, con lo cual ahí hay una cierta distancia. 60 y pico % de los profesionales en promedio en América Latina se muestran interesados, les interesan los debates que surgen en torno a las fake news, pero en lo concreto ese índice, ese algoritmo baja a la mitad, y en el caso de la Argentina a menos de la mitad de ese 65%, en Argentina es 20 y pico, respecto de, muy bien, este tema, que es debatido y demás, no me afecta tanto en mi trabajo cotidiano en la gestión de la comunicación. ¿Qué es lo que más afecta en el trabajo cotidiano? Bueno, otras cuestiones. Permíteme igual decir, respecto de la fake news, que dentro de las organizaciones afectadas, las que pican en punta son las organizaciones gubernamentales. Claro. Y en segundo lugar, las de la sociedad civil, y en tercer lugar, ahí cerquita, igualmente las empresas. También personas públicamente relevantes, muchas veces de esas mismas organizaciones. Los temas que en América Latina en general están siendo más relevantes en este último estudio, no de manera casual, son aquellos ligados con lo que el estudio denomina evolución digital. Ya no se habla de transformación,
ya está todo transformado, sino de evolución, de cómo esa transformación está, Claro. está Ya evolucionando. no hay nada que revolucionar, sino evolucionar dentro de la revolución. Sin dudas. Y en realidad está bien, porque en su momento se hablaba de nuevas tecnologías, ya esas tecnologías tienen 25, 30 años en algunos casos, y en algunos casos más aún, con lo cual ya no son nuevas. Hay que hablar de comunicación digital. Bueno, en este contexto se habla de evolución digital. El tema de la evolución digital, de la web social, sigue siendo importante el Big Data, por supuesto, la automatización, la inteligencia artificial, y esto a escala de América Latina. Sin embargo, a escala argentina, los temas no necesariamente son esos tres los más relevantes, sino la medición y la evaluación de la función de comunicación y el construir confianza de parte de los públicos de interés de cara a la organización. Esto último en línea con, por ejemplo, el monitor que tiene más antigüedad, que es en realidad el hermano mayor de todos, Sí, claro. que es el europeo. En Europa el tema de la confianza está siendo el más relevante para la opinión de los profesionales. En América Latina no, está cuarto o quinto, dentro de los 10 grandes temas estratégicos, pero en Argentina sí. En Argentina sí, en segundo lugar el tema de la confianza, pero en primero, a diferencia de buena parte de los países de América Latina, el tema del viejo tema ya, el viejo dilema de la medición y de la evaluación está siendo en la Argentina, o fue en esta última edición del estudio, el ítem de mayor ponderación estratégica para los profesionales. Cuando hablamos de credibilidad, de confianza, de reputación, es decir, ¿qué estamos hablando concretamente en Argentina? Y me refiero concretamente a que después de, por ejemplo, el caso de los papeles, de los cuadernos, y cómo ha afectado al mundo de las empresas este tipo de cosas. Sin dudas, sin dudas. Eso, evidentemente, no hay un guarismo, no hubo una pregunta específica, Sí, son claro. preguntas genéricas para todos los profesionales de América Latina. Uno puede presuponer, y en realidad este tipo de estudios habilitan o son la fuente intuitiva, si se quiere muchas veces, de decir, bueno, a ver, algo debería haber acá, ¿no? Para promover otro tipo de estudios. Pero en una mirada intuitiva, sin dudas, la cuestión de por ejemplo, ¿no? los cuadernos, esos papeles, habrá influido seguramente en un contexto igualmente de América Latina en el que la confianza no es un ítem muy relevante. Digo, hay una sociedad de la desconfianza, no será uno de los tres temas, pero figura sin dudas en el promedio y en algunos países como la Argentina dentro del top 3, con lo cual en ese contexto tenemos que hablar de que hay que recrear confianza en las organizaciones. Esta es una sociedad desconfiada por naturaleza, la nuestra, digo, la sociedad global, no la Argentina en particular. Y en ese contexto el desafío de los profesionales de las relaciones públicas también tiene que estar alineado con esa restauración de la confianza y en ese contexto esta profesión es la reina de ello. ¿Qué otra profesión, qué otra actividad profesional en el mundo de las organizaciones puede trabajar en línea con esa confianza y esa restauración del capital reputacional sino las relaciones públicas? Juan, volviendo a uno de los temas que mencionabas aquí en Argentina, el tema de la medición. Es decir, ¿por qué es tan importante o relevante aquí en Argentina, no en el resto de América Latina, como vos habías mencionado? ¿Y cómo se está trabajando en el tema de las mediciones? Bueno, yo linkeo esto, una opinión personal, linkeo esto con otro ítem que apareció muy fuertemente en la Argentina, también en otros países, en la Argentina en particular, creo que es el segundo o tercero más relevante, y es el continuar, en verdad, no es algo novedoso, continuar fortaleciendo la función de la comunicación, del área de comunicación. Entonces, sin dudas, obtener métricas, métodos que dejen un poco atrás la equivalencia publicitaria tradicional, sin dudas tiene un efecto o debería tener un efecto en el fortalecimiento de la función, ¿no? Es decir, el hablar con propiedad, con fundamentos, con datos más duros, entre comillas, sin dudas debería fortalecer esa función y seguramente esa búsqueda del método ideal, llamémoslo así, sin duda tenga una incidencia en la ponderación que se le dio a este ítem. Ahora, Gabriel, ¿qué diferencias notás, si es que esto lo está midiendo el monitor, entre la importancia, la relevancia que tienen las relaciones públicas en empresas nacionales y en empresas extranjeras? ¿Me dice esas cosas en el monitor? El monitor, a ver, no puntualmente. Lo que sí hace el monitor es caracterizar o categorizar o clasificar 5 distintos tipos de organizaciones. Ajá. Organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil,
empresas privadas que no cotizan en bolsa, empresas públicas que son aquellas que cotizan en bolsa y ejercicio de la consultoría específicamente, ¿no? Que no es una organización, pero sí lo trabaja en función de que hay muchos profesionales que por supuesto trabajan o en la consultoría independiente, freelance, o en empresas, en firmas de consultoras. Con lo cual, no hay una referencia exacta en el sentido que vos planteabas, pero sí el estudio, que por supuesto invitamos a descargarlo de la web, que el estudio lo que hace sí es mapear realidades distintas o similares en torno a esas 5 diferentes tipos de organizaciones. No hay grandes diferencias, entonces podemos decir que no hay grandes diferencias. No hay, no hay grandes diferencias, no hay significativas diferencias. Hay algunos ítems en los que las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo lo que es compliance y cuestiones ligadas con su sustentabilidad, aparentan en la percepción tener un desarrollo mayor, pero más allá de estas cuestiones bien puntuales, no, lo que deja este monitor, lo que ha dejado en las 3 ediciones es que no hay diferencias muy significativas entre los distintos tipos de organizaciones. Es decir, no se ve un desarrollo de la profesión fastuoso en empresas privadas y deplorable en el ámbito de la sociedad civil. No se percibe un análisis en esa línea, muy por el contrario. ¿Cómo medimos o cómo vemos en el monitor el tema de las emociones, la emocionalidad en las empresas argentinas y en el resto de América Latina? Bueno, no ha habido en esta última edición un ítem al respecto específico, pero lo que sí ha habido, por ejemplo, son cuestiones que pueden estar ligadas, ítems que fueron especialmente estudiados esta vez, que pueden ser el liderazgo por un lado, las cuestiones ligadas con el liderazgo de la función de comunicación y de las personas que ejercen esta profesión, y después cuestiones ligadas con el compromiso y con la confianza en la organización, que sin duda las emociones entran a jugar de manera muy fuerte. Y la Argentina en ese contexto en general, sobre todo en lo que tiene que ver con la confianza de los profesionales en su organización o en las organizaciones, y el compromiso laboral, está en la media un poquito más arriba que el resto de los países. Es decir, está en la media pero un poquito superior en el conjunto de los países de América Latina. Uruguay, por ejemplo, que es otro país que yo represento, soy referente, está en este contexto de confianza y compromiso dentro del peor índice. Es el país que tiene, en la opinión de los profesionales, los peores índices, por ejemplo, en materia de compromiso laboral y de satisfacción con el trabajo y de confianza en la organización. Son datitos interesantes para hacer un contraste entre esos 11 países que entraron en esta edición en la comparativa. ¿Cómo es la relación entre Argentina y el resto de los países en el porcentaje en que integran mujeres y varones dentro de la profesión? Es similar. En el conjunto, en la muestra total de 1.160 y pico de profesionales, hay mayoría femenina. Esta es una profesión que en los últimos años, sin dudas, ha tenido mayor incidencia. Eso se verifica especialmente, esta incidencia del género femenino, en el mundo académico. El mundo académico en Argentina, estamos hablando de última referencia de 2017, 8.000 alumnos en las 20 carreras, en las 20 universidades que tienen carreras de relaciones públicas. Y en ese contexto es 75% de mujeres, 25% de hombres. En el contexto del Latin American Communication Monitor, en general es un 60% mujeres, 40% hombres. Y de ese 100%, un 60% tiene posiciones jerárquicas, de mediana jerarquía o de máxima jerarquía, con lo cual es una encuesta, un estudio relevante porque mapea no solamente jóvenes profesionales, no solamente DIRCOM, sino todo el barrido de los profesionales en todas las organizaciones. Gabriel, ¿hay un cambio de requerimiento de habilidades en el ejercicio de la profesión a través del monitor que están viendo en los últimos años? Bueno, a ver, sin dudas. La cuestión digital está asomando como un desarrollo de máxima relevancia. El monitor en esta última edición no trabajó especialmente sobre habilidades, capacidades o competencias. En lo particular me permito incorporar a la discusión un estudio que hicimos aquí en Argentina, apoyado por la Universidad Interamericana y el Consejo de Relaciones Públicas, en línea con un desarrollo que hizo la Global Alliance, que trabajó específicamente sobre las capacidades globales del profesional. Y lo que se vio ahí es, en los 9 países de todo el mundo que participaron, Argentina en representación de América Latina,
es que no hay tampoco grandes diferencias. Y es interesante esto, la producción no es la misma en todo el mundo, Sí. pero no es significativamente distinta. No es que acá trabajamos con peras y en Europa trabajan con manzanas y en Asia trabajan con limón. No, trabajamos todos con la misma fruta, por supuesto con incidencia de algunos temas particulares en cada país, pero en realidad hay una referencia por hacer que es similar a la hecha respecto de América Latina, de que no hay enormes diferencias entre los países. En este contexto, aplicado a las capacidades, no hay enormes diferencias en las capacidades requeridas para el profesional en los 9 países que por lo menos participaron de este estudio. Gabriel, y retomando el tema de la fake news, que fue una de las novedades de este bienio en el monitor, es decir, vos ya me comentaste que no tiene una gran incidencia en las empresas. La pregunta es cómo se trabaja frente a la fake news. A ver, no tiene una gran incidencia en el día a día del profesional, pero sí están preocupados los profesionales. Sin embargo, en el día a día, por lo menos en Argentina, esta encuesta fue realizada a los fines prácticos el año pasado. Sí. ¿No? Se procesan todos los datos, se presentó en mayo en CIPECOM, en el congreso que se hizo en Madrid, correcto, y después se están haciendo presentaciones en todos los países. Lo cierto es que no hay que confundir que no me afecte cotidianamente en el minuto a minuto de mi ejercicio con que no sea un tema de relevancia. Porque en verdad el dato es que efectivamente es un tema de relevancia en el 65% de los casos. Y particularmente en algunas organizaciones está siendo de mayor relevancia aún, por ejemplo, en las organizaciones públicas. Entonces, en ese contexto, la profusión de redes sociales, que son, en este estudio también se indica eso, las grandes promotoras de fake news, pero no las únicas, ¿no? Uno podría suponer que es un fenómeno estrictamente ligado con las redes sociales, con los medios sociales, y no es así. El estudio también muestra que los medios tradicionales entran en el juego de las fake news, e inclusive en un guarismo menor, pero inclusive, y es llamativo, medios propios de las organizaciones. Uno podría decir, ¿cómo es esto? En realidad ahí no hay urgencias, en realidad los medios, newsletters, digitales o impresos, se trabajan con una dosis de tiempo razonable como para evitar completamente. Sin embargo, hay un guarismo bajo, pero guarismo al fin, que indica que aún en esos medios hay, en guarismos bajos, insisto, promoción de noticias falsas o fake news. Pero sobre todo en redes sociales, pero también en medios tradicionales, medios periodísticos tradicionales. Sí. Ahora, han comenzado a trabajar o a crearse instituciones o algunos modelos institucionales para trabajar o luchar contra las fake news. ¿Son efectivas? ¿Las ven como alguna herramienta positiva? ¿Se ve eso? Sí, a ver, cualquier incidencia que haya positiva frente a este fenómeno es muy bienvenida. ¿Por qué la profesión, particularmente el Consejo, que tiene hasta hace una semanita su comisión directiva durante 10 años y soy socio finalmente? ¿Por qué el Consejo, como entidad decana de la profesión en Argentina, y la profesión en general está preocupada? Porque afecta a la credibilidad. Afecta a la credibilidad de las fuentes. Y la profesión de las relaciones públicas tiende a ser la fuente institucional en muchos casos, oficial, pública, privada, no importa, la fuente institucional, no la única, pero institucional, y en ese contexto no es una buena noticia. En cualquier contexto, pero en este contexto en particular, para nuestra práctica profesional, no es una buena noticia que los medios pierdan credibilidad, que todo dé lo mismo o todo esté puesto en duda. En ese sentido es un tema de máxima relevancia y así lo ha acreditado este monitor. El tema de la credibilidad de los medios de comunicación, especialmente de los medios tradicionales, fue puesta en duda en el último quinquenio realmente. Pareciera que comienzan a recuperar credibilidad. ¿Se nota eso en el monitoreo? A ver, no se nota. Incluso con otros estudios, el Edelman Trust Barometer no está indicando eso. Está indicando que en la Argentina, en particular, lo que pasa es que hace una conjunción entre medios tradicionales y medios sociales, con lo cual uno no sabe dónde está, ¿no?, la línea intermedia. Pero bueno, integrados ambos, lo cual me parece razonable, porque ya son todos medios de comunicación, no está marcando ninguna recuperación. No hay una caída pronunciada, como uno podría haber supuesto en algún momento, pero sigue habiendo un amesetamiento con un pequeño declive en los últimos 4 o 5 años. Así que en ese contexto, y cruzándolo con este tema, es una cuestión de máxima relevancia que hay que seguir con muchísima atención.
Gabriel, por último y para cerrar, si tuvieras que mencionar 2 o 3 temas que más que encontraste en este relevamiento en el último bienio, ¿cuáles serían esos 2 o 3 temas que más te llamaron la atención? Bueno, en general en América Latina, esta es una profesión, no es nuevo esto, pero vale la pena marcarlo, es una profesión que siempre ha sufrido por parte de sus profesionales niveles de estrés elevados. Esta última edición del Latin American Communication Monitor trabajó dentro de esos 4 o 5 temas también la cuestión del estrés laboral y lo cruzó además con una consulta acerca de si los profesionales suponían que tenían armas para combatir ese estrés. El promedio en América Latina da que esta es una profesión con niveles medio-altos de estrés. En Argentina estamos un poquito mejor que el promedio de América Latina, pero eso tampoco es gran cosa, porque estar un poquito mejor implica no es estar curados en este contexto de estrés, sino estar un poquito mejor, pero aún con niveles medio-altos de estrés. Es un tema que impacta porque las causas consultadas, por supuesto, los profesionales pasan por la sobrecarga de trabajo, los dispositivos móviles que hacen que esté disponible en cualquier momento, los salarios bajos en términos de poder adquisitivo, algunos países mejores que otros, la Argentina no es el caso en la cuestión salarial, y eso que este estudio fue realizado, la encuesta en sí, se mantuvo 3 o 4 meses el año pasado, y buena parte de esos 3 o 4 meses no había todavía surgido en la devaluación, ¿no? Se compara en dólares, con lo cual... Claro, brillante. Sí, no hagamos demasiadas cuentas porque nos ponemos un poquito mal en ese contexto, pero digo, la cuestión salarial es un ítem importante, junto con la sobrecarga de trabajo, la profusión de información, y esta es una profesión entonces que presenta un nivel elevado de estrés, y eso es un ítem que me parece muy relevante, entre otros, de este trabajo. Llama la atención porque uno pensaría que el contexto estresa mucho más en Argentina que en el resto de los países, que en Chile o que en el resto de los países de América Latina. No es así, no es así. Un último ítem. Sí, dale. En el Global Capability Framework, este estudio sobre capacidades, competencias globales que recién mencioné, con el marco nacional de capacidades, en lo particular yo supuse que íbamos a ser los reyes de la flexibilidad, del panorama incierto, del más bien corto, mediano, más bien corto plazo, y en verdad lo que surgió respecto de otros países, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Singapur, España, Suecia, es que estamos todos más o menos en la misma. Es decir, la falta de certezas es un tema global. Acá podemos tener algunas más y una expertise, un entrenamiento, pero es una cuestión global. Es decir, distintos estudios están marcando que esta profesión no tiene en América Latina o en el mundo enormes diferencias en su día a día, en su accionar. Y eso es interesante, sí, claro, como para pensar la profesión con las particularidades locales, por supuesto, de una manera más amplia, ¿no? Y para decir que en la Argentina, para aseverar que en la Argentina en particular, con nuestra historia académica, con nuestra historia profesional, estamos en términos comparativos no tan mal como uno podría pensar. Estamos en realidad bien en términos comparativos, por supuesto con muchas cuestiones por seguir trabajando. Gabriel, muchísimas gracias. Un placer, hasta cualquier momento.